Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo el momento en que abran este video, que es la continuidad del curso de Introducción a las Ciencias Sociales para Psicología y Derecho de la Universidad de Sonora. Como bien saben, ya tuvimos una reunión en directo. Me dio mucho gusto saludar a algunos. Los de psicología, bueno, pues a la otra hay que aprender la cámara ahí, ¿no? Pues para ir conociendo yo, identificar más o menos imagen, nombre. En el caso de derecho, pues un poquito más, se conectaron un poco más. Espero que todos tengan la posibilidad de conectarse, ¿no? En vivo. Pero igual vamos a tener esa interacción por medio de correo electrónico para la cuestión de las tareas y dudas, ¿verdad? Que a veces me preguntan cosas, a veces les contesto algunas. Una disculpa el video era desde ayer, sin embargo, el flujo de revisión se pone complicado porque son muchos alumnos, entonces para hacer una buena revisión son más de 80. Se me complica a veces en el tiempo, pero eso no nos va a quitar de llevar los videos de clase y después ponernos de acuerdo para los videos en vivo. Muy bien. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver lo que es el estudio de las ciencias sociales, es decir, vamos a adentrarnos un poquito más en el surgimiento. Ya entendimos lo que es la sociedad, o al menos ustedes me hicieron algunos trabajos y vamos a preguntar algo sobre eso, pero para no detenernos y en una secuencia lógica, pues vimos lo que es la sociedad, ¿no? Como ente, ¿verdad? Y entendimos o explicamos más o menos algunos elementos prácticos, elementos, algunos hasta de sentido común porque se viven, porque lo sentimos, de lo que es la sociedad. Ahora vamos a dar ese brinquito, ese salto a lo que son las ciencias sociales, pero, o sea, vamos a entenderlo de poquito en poquito, ¿no? Probablemente vamos a partirla en dos esta clase para ir entendiendo, pero así se llama el estudio de las ciencias sociales, ¿verdad? De tal forma que entendamos más o menos de qué se trata, quiénes fueron sus exponentes o sin ellos saberlo, cómo dieron pie y origen, ¿verdad? A esto que hoy conocemos como las ciencias sociales. Muy bien. Ciencias sociales se compone de dos palabras, ¿verdad? Entonces, por ahí me encontré un cuadro que me gustó mucho y yo hice otro de lo que es ciencia, por ejemplo. Vamos a empezar con este, por ejemplo, para ver si podemos entenderlo. Aquí vamos a ver lo más grande. ¿Qué es ciencia? Y a la verdad de ciencias sociales estamos hablando de una ciencia, o al menos así ya se acepta, ¿verdad? De tal manera que me gusta el planteamiento de un filósofo, Mario Bunge, donde de una revista me gustó sacar ahí podemos ver al autor, a la derecha de su pantalla, Mario Augusto Bunge, argentino, fue físico, filósofo y humanista argentino. Me lo encontré en internet, obviamente, este cuadro sinóptico, podríamos decirlo, cuadro de ideas, ¿verdad? Entonces, ¿qué me llama la atención a mí luego aquí en este cuadro? Bueno, ¿qué es la ciencia? Está en letras grandes ahí, ¿verdad? Pues según el autor, la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, de los que se deducen principios y leyes generales. ¿Se fijan? Entonces, podemos entender que digamos, para el ser humano es mejor adquirir, o la adquisición de conocimientos le ayuda o sea, que obtiene a través de la observación y el razonamiento, ¿no? Estos conocimientos le ayudan a entender mejor su entorno, ¿verdad? Entonces, y una vez que tenemos esos elementos y esas herramientas, eso nos puede llevar a deducir, es decir, a generar principios y leyes, ¿verdad? Acuérdense de lo que les comentaba, lo difícil que es mm, establecer leyes sociales, ¿verdad? A diferencia de las leyes formales, de las matemáticas y la lógica, por ejemplo. Entonces,
se habla mucho del método científico, que es la observación, el cuestionarse, experimentar y sacar conclusiones. Aquí podemos observar también cómo podemos generar conocimiento, se hace el planteamiento. Y desde la perspectiva de Mario Bungeno, el proceso experimental verificable se desarrolla a través del método científico compuesto por las siguientes etapas. De ahí viene una especie de sistema, acuérdense que hablamos de sistema, y también viene enumerado, donde viene un ojo, que es la observación, que es la examinación de los hechos y fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y se perciben a través de los sentidos. Espero que se alcance a ver, porque sí, la letra está un poco chica para poder meter todo. Como segundo paso, planteamiento de hipótesis, ¿no? ¿Qué es una hipótesis? Pues es elaborar de una explicación provisional de los hechos previamente observados y de sus posibles causas. Es decir, que quien está haciendo un estudio debe de aventurarse, en el caso de las hipótesis, a decir, esto pasa por esto, aun cuando no tengas los datos que te puedan llevar a afirmar o no afirmar, o qué tanto te acercas a eso que estás afirmando. Eso es o te dicen, a ver, hazme una hipótesis. Bueno, yo creo que va a llover porque ya vi muchas nubes. Bueno, esa es una hipótesis, ¿verdad? O yo creo que voy a pasar el primer semestre de la carrera de psicología o de derecho porque le voy a echar muchas ganas, ¿no? O porque compré todos los libros. Bueno, pero que hayas comprado los libros no quiere decir que los vayas a leer. Entonces estás haciendo una hipótesis y ya cuando al final del tiempo en el que suceden los hechos, ya puedes tú obtener datos para ver si tu hipótesis se comprobó de una o de otra manera. Las hipótesis no se elaboran para comprobarse siempre de manera positiva, ¿no? Es decir, puedes encontrar que lo que tú hipotetizaste vaya en otro sentido y sin embargo también encontraste algo, descubriste algo que no sabías y que tú pensabas que era de cierta manera y que después de hacer una investigación te diste cuenta que era de otra. Bueno, al menos de una u otra forma encontraste algo. Dicen, se tuvo un hallazgo, ¿verdad? En el número 3, la experimentación es la reproducción y observación del fenómeno a estudiar durante varias veces cambiando las circunstancias que se consideren convenientes. Es decir, poner a prueba es poner a prueba lo que tú ya observaste, y luego con los datos que obtuviste, también después de haber establecido una hipótesis, entonces pones a prueba todo esto para ver si a veces incluso cambiándole algunos elementos se vuelven a dar los mismos resultados, ¿verdad? Entonces, pues ya, si compruebas todo eso, puedes llegar a lo que es el punto número 4, que concluir, tener una conclusión o ser concluyente en un tema, después de tener todos los elementos y dices, ok, entonces en la conclusión viene a ser la interpretación de la experiencia anterior a través de los hechos observados previamente, de acuerdo con los datos experimentales. Es decir, ya experimentaste, o ya observaste, experimentaste, y ya ves que todo eso se vuelve a reproducir en la sociedad, y ya puedes llegar a conclusiones que de ahí, dependiendo del grado digamos, de efectividad que tenga, es como decía, como se explicaba al inicio de la pregunta, ya se pueden deducir algunos principios o algunas leyes, pero bueno, pues eso ya es algo ya muy alto de llegar, ¿verdad? Es lo máximo de un científico, ¿no? Que hace demasiada investigación y puede tardar años, ¿verdad? Aquí puedo ver es una especie de línea de tiempo, ¿verdad? Donde dice cómo se ha dado la evolución de la ciencia. Y comienza con Tales de Mileto en el año 580, ¿verdad? Antes de Cristo. Luego ya vienen este matemático, o sea, los árabes que desarrollaron mucho la matemática en el 830 también antes de Cristo. Después podemos ver ahí ya una partición del año 1500 en adelante con Nicolás Copérnico. Luego podemos ahí observar en 1687 Isaac Newton, astrónomo super matemático, ni siquiera yo alcanzo a ver bien aquí, pero veo los rostros, veo a Charles Darwin, ¿no? el teórico de la evolución, Alva Edison, que hizo ciencia aplicada. Él no era tanto un científico teórico, era más bien un científico o alguien que aplicaba la ciencia, ¿verdad? Incluso que la retomaba de otros. Y por ahí vemos a Albert Einstein, que nació en 1905.
y por ahí viene 1953 y 2003 como años ahí, ¿verdad? Pues bien, bueno, eso es nada más como para darnos una idea de cómo las mentes han ido evolucionando. Imagínense cómo ha cambiado el pensamiento de toda esta línea de tiempo, ¿verdad? De lo que se conoce como ciencia, que es lo que estamos viendo en esta lámina, ¿verdad? Es decir, cómo queremos nosotros ser científicos sociales, que al final de cuentas es lo que aspiramos, ¿verdad? Al estudiar derecho, al estudiar psicología, pues aspiramos a ser científicos sociales en mayor o menor medida, porque hasta los que están litigando, hasta los que tienen su consultorio de psicología, están ejerciendo esta especie de ciencia, pues más que nada, ¿no? De ciencia, que les obliga a que sean profesionales en cuanto a aplicar las metodologías adecuadas, ¿verdad? Ciencia es desde que tú te pones a leer, a comprobar y como lo dice del mismo método, ¿no? Entonces, pero bueno, podemos clasificar la ciencia también, aunque para me gusta más este cuadro, ¿no? Lo que es el concepto de ciencias. Eh, Aquí podemos ver que las ciencias se clasifican en ciencias empíricas y ciencias formales. Podemos decir que esos son los dos grandes bloques, ¿verdad? De la ciencia. Entonces, o de las ciencias, de tal manera que dentro de las empíricas podemos observar que están las humanas o sociales. Y sus ejemplos más clásicos es el derecho, la psicología, que nos atiende a nosotros en este caso, por ejemplo, la economía, la sociología, la ciencia política y más, ¿verdad? Por eso puse ahí unos puntitos, porque lo vamos a ver más adelante. Esto nada más para entender el cuadro sinóptico. Muy bien. Entonces, dentro de las empíricas podemos también encontrar a las naturales. Y como ejemplo, pues está la química, bueno, la física, que dicen que es la madre, es el top, ¿no? de las ciencias naturales. Tenemos la química, la biología, entre otras, muchas más, ¿verdad? También, regresándonos a la clasificación, es decir, entre empíricas y formales, podemos ver entre las formales a lo que son las matemáticas y la lógica, ¿verdad? Esas están regidas por leyes, por principios también, que difícilmente se pueden prestar para la interpretación, ¿verdad? Como en el caso de las empíricas, ¿no? Y donde nosotros pues pertenecemos a esta rama de las ciencias que se dedican al estudio del ser humano o al ser social, y que nosotros pues ya sabemos el derecho. En este caso ustedes me explicarán mejor, de acuerdo a las clases que ya se han estado dando, pues de qué se encarga el derecho relacionado con la vida social del individuo, ¿verdad? O los psicólogos que me puedan decir ya, de acuerdo a los conceptos que han visto en sus otras materias, decir, bueno, la psicología, ¿qué aporta en el estudio de las ciencias sociales, ¿no? La sociología, bueno, pues, ¿qué es la economía, la ciencia política, la administración pública, enfermería? Bueno, en fin, las que se refieren al estudio del ser humano y dentro de una sociedad, ¿verdad? Entonces, de ahí vamos derivando este tipo de concepto y la ciencia abarca todo esto. O podríamos decir que así se desagrega el concepto de ciencia a grandes rasgos, ¿verdad? Porque no es nuestro objetivo estudiar la ciencia en sí, sino las ciencias sociales, ¿no? Entonces, aquí podemos darnos cuenta en este cuadro, pues, cuál es el desagregado más o menos de todo esto, ¿verdad? Muy bien. Siguiendo, podemos hacer una pregunta, bueno, entonces, ¿qué son las ciencias sociales? Pues el término vamos a decir que es un nombre genérico, porque y es abarcador, o sea, abarca todo lo que les comentaba ahorita, como pudieron dar cuenta. Y se refiere a un conjunto de ciencias, ¿no? Que estudian al ser humano, lo estudian en sus relaciones con otros seres humanos, o a las mismas sociedades, ¿no? Ya como conjunto. Primero al ser humano y luego ya las sociedades, cuando el ser humano decide vivir en conjunto. Y sus respectivas historias, ¿verdad? Porque, pues, como les decía en clases anteriores, pues la sociedad se va adaptando, ¿verdad? A diferentes tiempos para que ésta prevalezca y no tenga o sea, y no se acabe, ¿verdad?
Entonces, también las ciencias sociales, así como estudian estas relaciones y a las sociedades con sus historias, también estudian las fuerzas que explican sus cambios y transformaciones, que es lo que acabo de comentar. Es decir, las ciencias sociales están en constante movimiento, es dinámica, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto es lo que, en términos generales, es las ciencias sociales, ¿no? O podríamos decir que estudian las ciencias sociales. Muy bien. Entonces, vamos a ver otro cuadro relacionado con esto. Muy bien. El comportamiento del ser humano. Bueno, pues cómo nos comportamos usted, yo, pues pueden ser innumerable cantidad digamos, de motivaciones, ¿no? Para actuar de la manera en que actuamos. Entonces, este comportamiento del ser humano es el objeto primordial del estudio de las ciencias sociales. Es decir, la manera en cómo actuamos es la materia prima que utiliza las ciencias sociales para que vaya cada vez creciendo más y que tenga un engrandecimiento interesante como una ciencia en sí misma, ¿verdad? Digamos, el comportamiento del ser humano, pues está condicionado por diversos procesos, ahí los podemos ver, que son procesos biológicos pues, del cuerpo, ¿verdad? Procesos que están dados por nuestra genética, ¿no? En todo caso. Los procesos mentales, que esos sí ya son los que definen las conductas, ¿no? Ahí los psicólogos, pues espero que en algún momento sean súper profesionales, ¿no? En cuanto a la interpretación de los procesos mentales dentro del campo de las ciencias sociales para explicar ese comportamiento individual en este caso. Los procesos ambientales también influyen, como ustedes bien saben, son procesos naturales en los cuales suceden independientemente pues de que el ser humano le guste o no le guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pues estos procesos ambientales así son, ¿verdad? Entonces, pues, pero son parte también, influyen en el comportamiento, ¿verdad? En nuestro comportamiento. Pues hay gente que si llueve le gusta salir y hay otra que no le gusta salir, ¿verdad? Hay gente que está haciendo mucho calor, no le interesa y sale, sigue trabajando, otra que dice, ay, no, hace mucho calor, me voy a poner muy, muy quemado. En fin, pero influyen, ¿verdad? Porque traen más ganas de hacer unas cosas que otras. Y así, en la noche, que en el día, hay gente que es más nocturna, que es más diurna, y así sucesivamente. Los procesos culturales, sin duda, también influyen en el comportamiento, ¿verdad? Pues es lo que te transmiten, lo que te van transmitiendo primero en la familia, a todos los que tenemos familia o que tuvimos, pues nos influyen, podemos decir que son los primeros, ¿no? Que nos dicen o que dictan y que nos van delineando más o menos la forma de ser, al menos en la base, como una base, ¿no? Ya después el individuo, hombre y mujer, va teniendo sus propias formas de pensar que son influenciados también por su entorno. Entonces estos procesos culturales pues son importantes, de dónde naciste, sentido de pertenencia, digamos, a formas de actuar de la sociedad por pues más o menos cuestiones regionalistas, ¿no? Podríamos decir. Pues influyen mucho, ¿no? En este comportamiento que luego nos va a servir para nosotros estudiarlos a través de las herramientas de las ciencias sociales. Y los procesos sociales también, como lo podemos ver ahí, influyen. O sea, estos procesos sociales vistos como, pues, los roles, ¿no? Que vas adaptándote tú digamos, en la sociedad. O sea, estos procesos sociales, junto con todos los demás procesos que se van dando, afectan positivo o negativamente el comportamiento del ser humano. Entonces, se dan, claro que se dan. Diferente, pues claro que será diferente para todos, ¿no? O sea, cada quien tiene un contexto, ¿no? Entendiendo el contexto como el marco donde se va desarrollando el individuo, ¿no? Hombre y mujer. Entonces, estos procesos cambian, son variables, pero al final de cuentas son proporcionales, digamos, aunque está raro usar este término, pero son proporcionales, digamos,
a los ambientes que les tocó vivir a cada quien, ¿verdad? Y, y bueno, cada uno tendrá una historia que define en gran medida el comportamiento de cada uno, ¿verdad? Muy bien. Seguimos con la misma pregunta. ¿Qué son las ciencias sociales? No, ya metimos esta pregunta entre estos dos cuadros, en este cuadro, perdón, en esquema o gráfico, como le quieran decir, para entender más o menos esto. Pues bueno, que son aquellas disciplinas que es un poquito ya más a lo que vamos a entrar nosotros, o campos del saber que reclaman para sí mismas la condición de ciencia. Es decir, sí, hace mucho que están reconocidas las ciencias sociales como una ciencia, ¿verdad? Pero la cuestión era que había cuestionamientos antes, ¿no? Que si era ciencia, que no era ciencia, qué elementos utilizaba. Pero ya hace muchos años que se reconoce como una ciencia. ¿Y de qué se ocupa? Se ocupa principalmente de las manifestaciones materiales e inmateriales de los diversos aspectos de los grupos sociales y de los seres humanos en sociedad. Creo que esto más o menos ya lo hemos platicado, ¿verdad? Ya de una o de otra manera, pero con el mismo fin, es decir, tratar de entender el concepto ya más integrado, como va a ser en esta clase, a lo que son las ciencias, o el estudio de las ciencias sociales, ¿verdad? Pero para describir cualquier ciencia o cualquier fenómeno, pues hay que empezar desde el principio, ¿no? Y ahí podemos ver en esa pequeña imagen, pues incluso la psicología, la economía, la evolución del ser humano y la estadística que ahora entra mucho para explicar comportamientos, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto como parte del concepto, ¿no? Un poco. Y de tal forma que aquí podemos llegar, aquí llegamos a, perdón, llegamos a como especie de diagrama de flujo, flujograma, organigrama, que explica las ciencias sociales. Por ejemplo, los que estudian la evolución de las sociedades podemos enmarcar a lo que es la arqueología, la historia, la demografía y la ecología. Pues ahí podemos encerrar a los estudiosos de por qué se mueven los grupos, cómo han evolucionado desde la historia, los vestigios que han dejado, vestigios que a través del tiempo han dejado estos grupos en arqueología, y así, ¿no? Es como podemos decir que son los que dentro de las ciencias sociales están estudiando esta evolución de las sociedades. De igual forma, los que estudian interacción social, tenemos la disciplina de la economía, por ejemplo, como podemos ver ahí, la sociología y la antropología. Pues indudablemente, pues la economía a veces explica mucho cómo en esas teorías de la elección de las personas, del individuo, porque eligen ciertas cosas y otras no. Por ahí entra la economía, ¿verdad? Entonces la sociología también entra como una disciplina que estudia el comportamiento de los individuos en masa, ¿verdad? A nivel macro, a los conjuntos de sociedades, así como la antropología es complementaria también de cómo estas cuestiones etnográficas, de decir, meterme a una sociedad y ver cómo actúa. En el caso del sistema cognitivo, en la parte, pues, ahí podemos encontrar la psicología, que pues aquí espero tener algunos alumnos y alumnas aquí. El sistema cognitivo, cómo vamos aprendiendo cosas durante nuestra estadía en este sistema social y los aplicamos, ¿verdad? Y cómo tenemos esa capacidad de aprender y razonar ciertas cosas, ¿verdad? La lingüística, pues el lenguaje como forma de comunicación, pues sin duda, ¿no? Ha sido uno de los grandes avances del ser social para transformar las ideas abstractas en una palabra que te signifique algo a ti, ¿verdad? Porque pues las palabras son inertes, ¿no? Y sin embargo te dicen algo y ya significa algo, ¿no? Te dicen rojo y tu mente inmediatamente imagina un color. Te dicen enojo y te imaginas algo y así sucesivamente. Es muy importante cómo llegamos a eso. Creo que es una de las, digamos, características que tiene el ser humano en relación con otros seres vivos que nos hace estar un poquito por encima, ¿no?
De ahí deriva la capacidad de razonamiento, ¿no? También tenemos a las disciplinas aplicadas de las ciencias sociales, como es el derecho, ¿no? También aquí debo de tener muchos, eso espero, televidentes. En cuanto a que, pues, el derecho en la sociedad, pues, ustedes más o menos deben de tener nociones de la importancia de la aplicación del derecho, ¿verdad? O es una disciplina muy aplicada, ¿por qué? Porque estamos aplicando reglas sociales constantemente, entre dos personas en disputas, ¿verdad? En disputas legales por una infinidad de cosas, ¿verdad? Por eso está la materia civil, la materia penal, la materia mercantil, familiar, laboral, en fin, todas estas y pues hay muchas disputas, ¿verdad? En cuanto a una forma de pensar que es muy interpretativa, que muchas veces deriva en obtención de beneficios materiales, ¿no? Patrimoniales. Entonces, como algo abstracto, dependiendo digamos, la habilidad de quien aplica esta disciplina social, pues se traduce, se transforma en hechos, ¿no? En hechos ya tangibles. La pedagogía, que es lo que estoy haciendo yo ahorita, pues estoy tratando de explicarles algo que yo ya leí previamente y que, porque tengo un poquito más de experiencia que ustedes, a lo mejor pues se los puedo transmitir, se los puedo explicar de una manera que ustedes lo puedan entender. Muy bien. Entonces, la pedagogía pues es, es la aplicación de los conocimientos escritos ahora de maneras virtuales, digitales, en medios digitales, y transmitidos a personas que quieren aprender para darles una utilidad, ¿verdad? Entonces, esa es la pedagogía, lo que los maestros desde la primaria, desde preprimaria, primaria, secundaria, preparatoria, que se considera la educación básica, aquí en nuestro estado, nos van instruyendo de acuerdo a postulados y a ideas, pues que más o menos están entendidas que así deben de ser. Y luego ya entramos a la universidad, que supuestamente, o se ha entendido como que es el abrir la mente para más o menos ya aplicar toda nuestra capacidad, ahora sí cognitiva y pues de razonamiento, más que nada. Por eso a uno lo sueltan, digamos, después de la preparatoria, porque acuérdense que en la preparatoria, si acaso ahora ya en la prepa hay ramas, ¿no? Así como que a mí me gusta la administración de empresas, en el COBACH me gusta esta cuestión de matemáticas o Cebatis, no sé, independientemente, ¿no? Las privadas también, ya les ofrecen ramas, ¿no? Computación, informática, en fin. Siempre se ha dado, incluso desde la secundaria, pero es muy básico, ¿no? Ya la cuestión pedagógica te va orientando, es una cuestión de orientación vocacional, ¿verdad? Bueno, te vamos a ir llevando en la educación básica, a ver, para que en la universidad tú decidas dónde te quieres desarrollar de manera profesional, porque finalmente ya vas a entrar a otro, dentro del mismo sistema social, a un sistema social que se llama la población económicamente activa. Entonces vas a tener que utilizar esas herramientas cognitivas que utilizaste a través de estudios empíricos para ver, a lo mejor tú descubres que otro tipo de comportamiento o la sociedad se transforma y ofrece otro tipo de comportamiento distinto, ¿verdad? Entonces, en fin, eso es muy interesante. No es el objeto de estudio ahorita, pero sí es bueno entenderlo o que no lo tenga muy claro, ¿no? Muy bien. También tenemos el área de las humanidades, ¿verdad? Que era el área que yo siempre, me acuerdo, decía, como no me gustan las matemáticas tanto, voy a agarrar humanidades, decía, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, cuando estudié maestría, lo primero que me dieron fueron matemáticas avanzadas. Dije, bueno, hubiera agarrado matemáticas desde antes, dije, bueno, era la misma, ¿no? Pero para quienes gustan las humanidades, también está la disciplina de la filosofía, estas grandes preguntas, ¿no? Universales, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el fin de la humanidad? ¿Verdad? Y unas preguntas muy intrincadas, ¿no? Muy complejas, difíciles de contestar, muy fáciles en el sentido del planteamiento, pero muy difíciles de contestar. Pero pues está la disciplina de la filosofía, quienes les gusta abarcar estas áreas del pensamiento tan amplias, ¿no? Que desde los griegos, más o menos, entre otros.
pues se hacían preguntas, se utilizaban la dialéctica y todo esto para pregunta tras pregunta llegar a una conclusión. También está la ciencia política, que es la ciencia que estudia la disciplina, que estudia la búsqueda del poder, ¿verdad? El poder político. Que bueno, yo creo que la política se ha dado desde siempre, e incluso de manera inconsciente, ¿verdad? Incluso de manera inconsciente se dio, pero se aplicaba, ¿no? Con los líderes, que más adelante vamos a poder comentar qué tipo de líderes hay y todo esto. Pero en fin, la ciencia política es el que estudia la búsqueda del poder, el ejercicio del poder también, en fin, todas las ramas del poder que tenemos ahorita. Por ejemplo, ahorita Andrés Manuel López Obrador pues, es el que ejerce el poder, y antes de él estuvo Enrique Peña Nieto, y antes estuvo Calderón y Fox, y luego el poder tuvo cambios, ¿verdad? Primero fue un sistema autoritario total bueno, el poder era aplicado por los españoles, el poder político. ¿Por qué? Porque llegaron y conquistaron, y más antes, en la época prehispánica, pues el poder era, los aztecas dominaron y incluso pasaron por encima de otras sociedades que ya estaban aquí viviendo. Por eso de que descubrieron América está medio raro, ¿no? Yo siempre me cuestionaba que descubrieron. Entonces, ya había sistemas de poder aquí entre los aztecas, mayas, antes, y luego llegan los españoles y ejercen un dominio, un poder político a través de la religión, o traen una religión diferente de la que se estaba aquí, y luego ya, perdón, después de muchos años de dominación, cambia el poder, y los que nacían aquí, hijos de españoles, dijeron, pues ahora nosotros queremos el poder. Y luego hubo algunas guerras, ¿verdad?, para instaurar ciertas ideologías de poder que ya eran liberales y conservadores, Juárez. Después viene la Revolución, viene una dictadura antes de la Revolución Mexicana, y el poder pues ha ido evolucionando, y para eso nos sirve, ¿no?, la ciencia política. Es decir, bueno, ¿qué ha pasado con estos grupos de poder? ¿Cómo se van asentando? Y cuando se gastan, acuérdense que los sistemas, si no te adaptas, pues te caes. Entonces llega el PRI, pues primero empieza, yo creo que a lo mejor con buenas intenciones, y, y luego ya todo el mundo sabe, los que estudiamos la ciencia política, pues que hubo una debacle, ¿no? Entonces no hubo una retroalimentación adecuada, y llega el año 2000, pierden el poder, llega el PAN, en fin, ¿no? El PAN también ejerce el poder, algo se equivocan, y pues la gente cambia, la ciencia política estudia eso, cuáles son los cambios, las equivocaciones. Luego llega Morena y empiezan a gobernar, se van a equivocar, evidentemente, porque el mismo poder desgasta, y eso es lo interesante de la ciencia política, ¿no? Me detuve un poquito porque pues es parte del diario, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, pero lo bonito es no dejarse llevar por lo que dicen las redes sociales, sino buscar estudios bien documentados, con buenos números de universidades, que expliquen el comportamiento del poder, no por el Facebook, o porque alguien dijo que Fox está loco, o que Peña Nieto fue esto, lo otro, que Andrés Manuel, o que lo que sea. No, yo creo que ahí, y no nomás a lo federal, también en lo local, en lo municipal y en lo estatal, ¿verdad? Ahí sí yo les pediría que, como parte de su conocimiento, siempre buscaran fuentes válidas, ¿no? Y después de analizar bien las cosas, ya tener una opinión más certera, ¿verdad? También tenemos a semiología, ciencias de la comunicación. Ciencias de la comunicación yo creo que sí sería un poco más aplicada, porque en la Universidad de Sonora pues tenemos esa carrera, ciencias de la comunicación. Yo creo que abarcaría un poco más que el periodismo, que sea en otras universidades, y que pues es esta capacidad de distribuir las ideas, comunicarlas entre los individuos, que pues finalmente ahora son de manera digital y en masa, ¿verdad? Entonces, si se fijan, qué interesante este cuadro, cómo nos puede explicar cosas de las disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, pues yo creo que quisiéramos dominar todo, ¿verdad? Pero no es que no se pueda, pero a veces las capacidades y el tiempo nos da para todo, pues entonces por eso nos concentramos en una sola rama, ¿verdad? Una sola disciplina. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Okay. Seguimos adelante. Muy interesante. Ahí me podrán poner si quieren alguna pregunta abajo.
alguna idea. De hecho, me gustaría que todos pongan abajo del video alguna nota. O sea, no estoy preguntando no estoy haciendo un cuestionamiento de momento, porque les voy a dejar una tarea. Pero para saber qué vieron el video, pónganme presente. Hola maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué onda? Lo que sea. Pero saber que entraron, al menos es imposible ahorita saber si la asistencia fue total. Pero pues bueno, ya pues sí haré voy a hacer unas preguntas de lo que hablamos aquí para que pues saber que entraron y que usaron esto, ¿verdad? Porque yo no sé cuántos han entrado o no. Ya he revisado sus trabajos, como les digo, así un poco laborioso, pero ya tengo un cuadro donde estoy viendo, el contenido de los trabajos es importante, no crean que se pone 100 nomás por entregarlo. O sea, lo que dice adentro, la forma en que lo estructuran. O sea, si alguien dice, ay, sí, aquí está el trabajo, por ejemplo, ¿qué es la ciencia social? No sé, la diferencia entre estado natural, estado social, estado civil. Y así que de la hoja empiezan, el estado social, sin poner, por ejemplo, mi nombre, mi carrera, un subtítulo, decir, tarea, ¿qué es esto y esto otro? Y luego empezar abajo, y luego usar subtítulos, y al final poner el subtítulo, comentarios, desde mi perspectiva, esto, bibliografía. O sea, un trabajo que está así, como ya les dije a algunos de ustedes, ya hay unos que están excelentes, hay otros que parece que agarraron una hoja y dijeron, es esto, no sé ni quién es, me tengo que poner a buscar ahí quiénes son. Vamos a cuidar todos esos aspectos formales, ¿verdad? No los quiero demasiado adornados como cuando platicamos en la serie, en el Zoom, pero sí al menos los quiero mínimos, ¿verdad? Que hablen de una formalidad de un universitario, ¿no? Más que nada universitaria, si les parece bien, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Que esta ya sería, vamos a pasar a lo que es la historia de las ciencias sociales, ¿verdad? Es decir, más o menos sus orígenes, es muy importante, o sea, es decir, ¿de dónde sale esta idea de las ciencias sociales, no? Sus orígenes se remontan desde la filosofía antigua, los filósofos, aquellos grandes pensadores, ¿no? Que ellos pensaban que no existían diferencias entre las matemáticas, o veían como ciencia o una especie de objeto de investigación y con el mismo nivel la matemática, la historia, la poesía o la política, es decir, todo lo que conllevara un ejercicio intelectual, porque el ejercicio intelectual es complejo para unos, para otros no. Los ejercicios intelectuales son asociar ideas, ¿verdad? Y sacar conclusiones. Entonces, hay gente que ahora le llaman mucho la transversalidad, ¿no? Del intelecto. Son los que rápido encuentran las soluciones a las cosas, ¿no? Hay unos que nos tardamos más para unos, otros para otros, pero eso es muy difícil de clasificarlo, porque, por ejemplo, las personas de espectro autista, en este caso, son sumamente inteligentes para resolver ciertas cosas, ¿verdad? Y para ellos se les dificulta un poquito integrarse en una sociedad. Pero hay personas que son sumamente sociables y que no son capaces de resolver casi nada de problemas que se les presenten, ¿verdad? Es decir, veo esto, veo lo otro, los asocio y llego a una conclusión rápida. Entonces, esa es la complejidad del ser humano, ¿verdad? Y la mayoría transita en un promedio, ¿verdad? De aceptable de capacidad intelectual, y para eso están los exámenes, ¿no? de intelectualidad, IQ, no sé en inglés, en español, cómo se les dice, pero son los que miden tu capacidad de respuesta que tienes mentalmente para asociar ideas y responder. Bueno, en fin. Entonces, pues decían, pues si todo es complejo y ocupa este ejercicio intelectual, pues no hay diferencias entre ellos. Eso al menos en la filosofía antigua. En la Edad Media, o sea, nos pasamos un poquito de la Edad Media, pues, hubo muchas aportaciones del mundo musulmán, principalmente en las matemáticas y la estadística, ¿verdad? No por nada, hay algunos libros que
nos tocó a nosotros, no sé si ustedes también, porque son universales y las matemáticas pues, no han cambiado, la verdad. Baldor estaba por ahí, ¿no? En la geometría analítica y las estadísticas y todo esta, y que de ahí surge muchas cosas, pues en la Edad Media, yo creo, desde mi punto de vista, creo que cuando se empezaron a hacer importantes los intercambios de las mercancías, pues empieza a encontrarse la necesidad de que a veces en ausencia de trueques, cuando se cambiaban unas cosas por otras, que ya había valores entendidos, pues ya se empezó a utilizar monedas que tenían medición de unidades y ya empieza yo creo esta parte, ¿no? Y eran comerciantes, pues les encantaba el comercio marítimo principalmente, ¿verdad? Ya en la época de la escolástica, que pues es de la época antigua también, de este movimiento filosófico. De hecho, puse la descripción ahí abajo para los que no sepan lo que es la escolástica, que es un movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural. Pero la escolástica no era totalmente el razonamiento puro. También se hacía un poquito de las cuestiones teológicas y las trataba de combinar, ¿verdad?, para explicar esto, ¿no? Pero fue uno de los principales movimientos en las escuelas y universidades medievales de Europa, que acuérdense que en esa época, si han leído, pues estaba dominado mucho por la cuestión teológica, ¿verdad? O que se deriva de cuestiones teológicas que tienen que ver con aspectos religiosos, pero que ya se estaba empezando a utilizar el uso de la razón. Pues eso fue desde mediados del siglo XI hasta el XVI, ¿no? Que es cuando ya la Edad Media empieza a, a caer por cuestiones del empleo de la razón, ¿verdad? Entonces, en la escolástica, pues ya empieza lo que ciencia con restos descriptivos y razonamientos deductivos de axiomas. Entonces, ya podemos ver ahí que o sea, en esta evolución, vemos que al hablar de ciencia, porque estamos hablando de ciencias sociales, y reiterando, qué es ciencia, dijimos ahorita, y las ciencias sociales, cómo se dividen, ¿no? Y cómo hay formales, empíricas, y ahora estamos en lo que es la historia de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, fue necesario la utilización del razonamiento y la deducción de axiomas para poder llegar a conclusiones, ¿verdad? El Renacimiento fue una época, ¿verdad? Así como les mencioné el otro día la ilustración. En el Renacimiento, los humanistas del Renacimiento favorecieron los temas centrados en el hombre, ¿verdad? Ahí está Galileo Galilei como uno de los máximos exponentes, ¿verdad? En la imagen, donde tiene a su hombre de Vitruonio, ¿cómo se llama? Bueno, tiene un nombre específico, ¿no? Entonces, en el Renacimiento se centró esta capacidad de razonar o favorecieron los temas centrados en lo que ya es el hombre, el individuo, pues en este caso, ¿no? Como la política, la historia, o sobre el estudio de la filosofía natural o las matemáticas aplicadas. La ciencia es una cuestión de eventos acumulativos, ¿verdad? La ciencia es una acumulación de conocimiento. No decir, ya descubrí esto, vamos a ver algo nuevo totalmente. No. Cuando ustedes piden algo, lo primero que hacen es ver cómo se hizo antes, ¿no? Entonces, ya en el Renacimiento se empezó a utilizar esto como herramienta, ¿no? Por eso se menciona ahí que incluso había matemáticas aplicadas, ¿no? De tal forma que se genera una nueva concepción del ser humano, ¿verdad? O sea, imagen de Dios, sí, por la época, ¿no? Pero capaz, ya se estaba hablando de que tenía capacidad o posibilidades de tener un gran potencial, ¿verdad? Nomás que no se podía decir abiertamente en esa época porque Leonardo da Vinci, dije Galileo, bueno, es Leonardo da Vinci, no sé si me equivoqué, perdón. A mí me gustan mucho los escritos del Códex de Leonardo. Sí, a veces confundo un poquito los nombres, perdón. Entonces, yo creo que ellos ya tenían muchas ganas de afirmar afirmar conclusiones que tuvieron aplicando el método científico, pero que como iba en contra de los dogmas de la iglesia, en esos tiempos, pues la Inquisición era pues era muy complicado pensar diferente que ellos porque no simplemente te regañaban, ¿no? Podía llegar el caso pues de que te daban, te encerraban sin bien te iba
pero dependiendo qué tal mal le caías al gremio religioso, pues te podían hasta matar, ¿verdad? Solamente por lo que tú crees. Entonces sí, fue difícil el tránsito, ¿no? De las ciencias, fue muy complicado, ¿verdad? Entonces ya después de esa etapa primera, ¿no? De la primera etapa del Renacimiento, fíjense la palabra Renacimiento, ¿no? Fue como decir, ya nacimos como estado social, acuérdense que platicamos del estado natural, y nacimos como un estado natural, entonces hay un renacimiento del ser humano, ¿no? Y ya entendiendo lo que son las ciencias sociales. Entonces, primero viene el renacimiento, que es como la piedra, el cimiento, la parte previa de lo que ya vendría a ser la revolución científica, aunque para nosotros a lo mejor eso ya es algo muy pasado, pues fue una revolución, como su nombre lo dice, es una gran revolución del pensamiento. Entonces, en esta revolución científica hay dos exponentes ahí muy, muy visibles, ¿no? Como lo fue Francis Bacon y René Descartes, ¿no? Que ahí están los años en los que ellos, Bacon un poquito antes, casi se toparon, ¿verdad? Y el primero Bacon y después Descartes, ¿no? Nacieron con algunos años de diferencia. Aquí vemos que Bacon postulaba el desarrollo del razonamiento inductivo, ¿verdad? Entonces, muy bien. ¿Qué es el razonamiento que podríamos llamar inductivo? Pues hay muchas formas de explicarlo, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos hablan del razonamiento deductivo, inductivo, pero vamos a ver. Un razonamiento inductivo es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoya la conclusión, pero no la garantiza. Bueno, es cuando una persona reflexiona, organiza sus ideas y llega a una conclusión, ya habrá desarrollado un razonamiento, de acuerdo al tipo de proceso mental que lleva. Muy bien, este razonamiento, pues en su tiempo fue, pues algo pues, muy, que fue como una luz, ¿verdad? Que iba a nosotros en ciencias sociales y aplicando el método científico, el razonamiento deductivo es cuando tú vas de una idea general y la vas llevando hasta llegar a lo particular, ¿verdad? Y dicen que el inductivo es viceversa, ¿no? Es cuando partes de ideas específicas y que todo te lleva a una concepción general de un planteamiento, ya sea teórico o de un planteamiento a través de un proceso científico, de un método científico, de hechos empíricos, ¿verdad? Que se ven en la sociedad. Algo así, bueno, sí. No los quiero confundir mucho tampoco, pero bueno, al menos ya sabemos que este señor ahí desde 1561, pues, bueno, ya que nace y en su época, ya le planteaba utilizar lo que era un razonamiento. La palabra razonamiento, ya decir, vamos a razonar esto, pues lleva en contra de ciertas ideas de la época, ¿no? René Descartes también tenía su propia forma de establecer sus postulados y decía que el desarrollo de la duda metódica daba lo que era el pensamiento deductivo. Ahí tenemos los dos tipos de razonamiento, ¿verdad? De tal manera que la ciencia es medio de progreso económico y de estabilidad social. O sea, ya pensaban que la ciencia se podía aplicar para que ésta sirviera de progreso de las sociedades, ¿verdad? Y en todas las ramas, pero pues ahí decían lo económico y lo social, que muchas veces es lo que son las dos grandes ramas de las ciencias sociales que nos explican ese tipo de comportamientos, ¿no? Establecen los límites entre la ciencia y la razón, ¿verdad? Entonces estos dos exponentes fueron muy importantes en cuanto a estos temas de la revolución científica, que era la ciencia y la razón. Porque una lleva a la otra, ¿verdad? Si tú aplicas mucho el razonamiento en hechos sociales y empíricos, pues eso te puede llevar a definir una ciencia, ¿verdad? Primero a definir teorías y leyes y luego a lo mejor una ciencia, ¿verdad? Una ciencia de estudio. Pero eso ya después de muchos conocimientos, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito lo que decían Bacon
Francis y Descartes, ¿no? En el caso de Bacon comentaba dice que no existe algo así como una última verdad, o sea, la verdad absoluta, así mucha gente lo utiliza en sus partes argumentativas, es que no hay la verdad absoluta. Y yo creo que sí es muy difícil decir que alguien tiene la verdad absoluta. Entonces no existe o una palabra definitiva en ciencia, ni siquiera a nivel metodológico, o sea, ni siquiera a nivel de los pasos que tú llevas en un proceso, en las partes, las fases, ¿no? De un proceso de investigación. Incluso el método de Francis Bacon tiene más que ver con la transmisión del conocimiento que con la investigación puramente dicha. Fíjense, ¿no? Qué interesante. O sea, ahora entre los países, por ejemplo, que necesitamos una vacuna, pues esa transmisión del conocimiento sería algo muy interesante, ¿no? Transmítenos tus conocimientos y a ver si el científico mexicano puede desarrollar desde tus aspectos, desde tus pruebas metodológicas y hasta ahora podemos mejorar, ¿verdad? Como la sociedad china, ¿no? Que ya ven que son muy conocidos por agarrar conocimientos de otras personas y los aplican de otra manera en su país y buscan maneras de mejorarlos, ¿verdad? Y en muchos casos lo logran, ¿verdad? Van abaratando costos y todo, pero en fin, ¿no? Siguiendo con lo dicho por Bacon, un método sirve más para rechazar ideas falsas o ídolos que para buscar ideas verdaderas. Fíjense nomás, ¿no? Qué interesante, ¿no? No es para plasmar ideas concretas, verdades absolutas, sino para rechazar a lo mejor algunos dogmas o conceptos que pueden estar erróneos. Entonces, con la idea de Bacon es como decir, lo más que nos podemos acercar a una realidad más fáctica, ¿no? Y rechazar, más que para decir, esta va a ser la verdad absoluta, es para decir, no, más o menos lo que tú dices, te lo voy a refutar con este argumento y con estas bases científicas, ¿no? Algo así. Para Descartes, quien sigue las reglas del método, a través de él tiene una obra, ¿no? Muy interesante, el discurso del método, se alcanza la verdad, ¿no? Descartes jamás fue un escéptico. Su duda metódica es un planteamiento de la duda metódica, sirve primariamente para dejar de dudar, fíjense, ¿no? O sea, la duda es para aplicar y buscar las ideas que te den conocimiento y que ya no tengas dudas y que tengas ideas claras y precisas, ¿no? El cartesiano está convencido de que existen ideas claras y distintas, universales, y que estas siempre son ciertas. Para Descartes existe algo así como una bona mens, eso es un término de acá de europeo, latín, probablemente, un pensamiento capaz de hallar la verdad. O sea, ¿qué es lo que buscaba Descartes? Un pensamiento que nos ayudara herramienta que nos ayudara a encontrar la verdad. Había unas pequeñas diferencias conceptuales ahí, ¿no? Entre Bacon y Descartes, pero los dos aplicaban el razonamiento, que eso era lo más importante para buscar explicar los fenómenos desde una óptica de un razonamiento científico, ¿ok? Entonces, uno decía, bueno, yo voy a tumbar ideas falsas, y el otro decía, yo voy a encontrar, a través del pensamiento, voy a ser capaz de hallar la verdad. Entonces, de cualquier forma, fue una revolución científica del pensamiento, o esta revolución científica pegó a nivel, fue un golpazo, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Porque era un rompimiento entre aceptar las cosas como eran a través de dogmas y decir, bueno, vamos a explicar los fenómenos ya no a través de dogmas, sino a través del razonamiento. Entonces sí había, digamos, mucha diferencia en ese sentido, ¿verdad? Entonces está el Renacimiento que da pie a la revolución científica, pues ha sido, imagínense, ya nos hubieran colgado, quemado muchos maestros si hubiéramos dudado, si hubiéramos vivido en aquel tiempo, ¿verdad? Y que hubiéramos puesto en consideración y en cuestionamiento algunas ideas del momento, ¿verdad? Hoy ya tenemos la capacidad tenemos toda la información, en aquel tiempo, imagínense ellos que no tienen internet, había libros, pero no había tantos libros, muchos no estaban permitidos por la misma iglesia y todo esto, y nosotros pues tenemos ahorita la capacidad de todo esto, ¿verdad? Bueno, ok, perdón, bueno, miren, vamos a dejarlo hasta aquí, lo que es la clase, porque la voy a partir en dos. Nos quedamos aquí en la ilustración, pero sí vamos a tener una tarea
que aquí se las muestro a continuación. La tarea va a ser un control de lectura, es decir, van a leer un texto, lo van a entender y van a escribir algunas ideas del texto. Encontré este que es de Cristina Puja, es del 2009, ahí está la bibliografía, Ciencias Sociales, un nuevo momento se llama, ¿no? Está publicado en la Revista Mexicana de Sociología, ahí viene la liga, donde lo pueden encontrar digitalmente. Como bien saben, y lo voy a repetir, en este caso va a ser 2 cuartillas a 1.5 interlineado. Ojalá lo hagan bien estructuradito, que lleve una portada aparte de las 2 cuartillas, ¿no? O sea, es la portada y las 2 cuartillas, ¿no? Los datos esenciales, ¿no? En algún pedacito ahí, datos, nombre, apellidos, qué carreras son, ¿no? Y cuando guarden el archivo que me van a mandar a mí, a mi correo electrónico, ponen el nombre, la carrera y tarea número 3 en este caso, ¿no? Que sería nuestra tercera tarea, si no me equivoco. Esa va a ser la tarea, muchachos y muchachas. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo, aunque sea aquí a través de clase, como habíamos quedado. Cualquier pregunta o cualquier duda me pueden, si no quieren esperar la sesión en vivo, que va a ser en Teams, a la próxima les digo desde ahorita, vamos a calar Teams, porque es la mejor forma de comprobar que estamos trabajando todos para la universidad. Entonces, me dijeron por ahí los de, no me acuerdo qué carrera de psicología, tal vez que estaba fallando, pero ya dicen que ya está muy bien. Yo les voy a mandar la invitación en la línea. Muy bien, retomando, ahí está lo de la tarea, háganlo bien, por favor, ya saben las indicaciones, no plagiar, háganlo con sus propias palabras, es mejor equivocarse y aprender que pues, hay que preguntar, ¿verdad? Hay que poner presente ahí abajo, y probablemente el próximo video se los mande pasado mañana para terminar con esto, con esta clase del estudio de las ciencias sociales, que va a derivar en otra tarea para la otra semana, para que ustedes ya me empiecen a hacer algunos comentarios. Van a ver ustedes las dinámicas más adelante que voy a hacer interesantes sobre esto de esta clase. Muy bien. Entonces, hasta aquí la dejamos. En esta ocasión la clase, reitero, se parte en 2, es el estudio de las ciencias sociales, los orígenes, la historia. Obviamente vamos a hacer algo sobre esto, ¿no? Para ver que ustedes están entendiendo esta parte del estudio de las ciencias sociales. Pero para empezar, vayan terminándome esa tarea, ese control de lectura, que va a ser la tarea de esta semana, ¿verdad? Bueno, compañeros y compañeras, ha sido un gusto saludarlos en esta ocasión y los invito a que visiten el video. Les voy a mandar un correo de todas maneras a todos para que quede constancia en la universidad, porque estamos trabajando en este sentido, ¿no? Gusto saludarlos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.